Muchas gracias, Gianni. Muy contento y muy conforme con esta invitación que va a ser muy productiva para mí, que ha sido ya para mí, porque preparar esta exposición ya ha brindado a mí un aprendizaje. Así que estoy muy contento de poder participar en un marco de un trabajo tan importante como el que están haciendo, con este ángulo que han encontrado a discutir desde un lugar que actúe o que piense la problemática del sentido en la discusión sobre la desinformación, que es un tema que Gianni trajiste al seminario Lo Contemporáneo de manera muy feliz el año pasado. Y creo que hay muchas cuestiones ahí para, para, para seguir trabajando y para avanzar, y la verdad para mí es un placer. Eh, Muy contento también de ver acá a Conrado, un amigo, en este lugar, y bueno, y agradecido a todos los que están presentes de manera virtual aquí desde Buenos Aires en esta transmisión. Me disculpo porque voy a hablar español, comprendo bastante portugués como para poder responder las preguntas. Espero que me comprendan. Para que eso suceda de la mejor manera, he preparado un PowerPoint. Eh, eh, no sé si lo van a compartir ustedes desde allá o lo tengo que compartir yo. ¿Cómo va a ser la dinámica, Gianni? Puedes compartir usted mismo, no hay problema. Ah, perfecto. A ver si lo tengo aquí. Bueno, ahí nos estamos viendo. ¿Sí? Voy a tratar de achicar la pantalla. Eh, Dejar de compartir, no, dejar de compartir, no. Tengo que reducirla. O contar. Ahí está. ¿Se ve mejor? ¿Se ve bien? Hola, hola. Sí, podemos ver. Sí, está Ah, ok. bueno. Yo he perdido la imagen de ustedes, pero está bien que sea así, ¿cierto? Sí, estamos viendo. É porque estamos solamente com a câmera cerrada. Perfecto. Eh, bueno, voy eh, a comenzar la exposición entonces que he armado en base a esta información que comienza con esta información que ustedes me enviaron. Agradezco mucho el trabajo que han hecho, no solo la invitación, sino la organización de esta presentación. Y voy a comenzar entonces hablando un poco de los temas que quiero tratar, ¿no? Este, la, la problemática eh, sobre la desinformación y la sociedad de la desinformación. El año pasado tuve el gusto, además de colaborar con ustedes con el libro que editaron sobre sociedad de desinformación e infodemia. Es una problemática que ofrece un ángulo, entiendo yo, a pensar cuestiones muy específicas de nuestra contemporaneidad. Y entre los trabajos con los cuales aprendí y los que ustedes fueron sumando, encontré también este trabajo de Marshall, ¿cierto? Que creo que es un trabajo rico e interesante, aunque quizás sea más interesante, a mi gusto, el trabajo y el libro que ustedes publicaron, que presenta un poco esta situación sobre la situación de una sociedad en la cual la desinformación comienza a poder ser una categoría que podamos
utilizar, ¿no? Tiene un enfoque ciertamente un poco ideal, si se quiere también, ¿no? La idea de que tiene que haber una buena comunicación, y hay un retrato de los factores que impiden, ¿no? Parte, por supuesto, de la idea de que hay fake news y que esto es una manera endémica en la sociedad que vivimos actual, pero también se ocupa de los patrones y de los factores que permiten esa mala información o esa desinformación. En el enfoque que yo le voy a dar a la charla, voy a tratar de referirme a cuestiones de este tipo desde un cierto ángulo que tiene que ver con pensar también cierta situación de las sociedades contemporáneas a partir de desajustes, de diferencias, de circulación, y me parece que ahí hay varias cuestiones a conversar, ¿no? Al inicio quiero sumar, porque yo puse un título ahí entre fake news y memes, memes, como se dice en español. Algunos otros aportes que me parece que son ricos y que yo pude revisar para esta conferencia, que permiten pensar una escena contemporánea sobre la problemática de la desinformación. Hay un texto muy interesante de Silvio Weisbord, profesor de la Universidad de Georgetown, acerca de lo que sucede o que le sucede a las noticias, ¿no? Alguna vez también lo escuché exponer de esa manera. En ese trabajo se hacen esta pregunta, ¿no? De cuándo comienzan las fake news, de cuándo comienza esta especie de situación. Y creo que esa pregunta siempre es rica para pensar un poco el estado actual, ¿no? Él señala, ahí como han señalado otros, he escuchado otras conferencias aquí también, el momento de la campaña de Trump como un momento importante sobre la pregunta sobre la verdad y la realidad, y cierto uso que se hacía de las palabras fake news, principalmente cuando los estudiosos se referían a ciertas secciones de los programas nocturnos, ¿no? Los late night shows típicos americanos, y a la forma en que aparecían las noticias en los ámbitos sensacionalistas. También se refiere a que esas fake news ahora se utilizan para referirse a contenidos que presentan el estilo de noticias convencionales con la intención de desinformar. Hay aquí algo que coincide con otros enfoques y proposiciones que escuché, este, y, este, y esa referencia que tenía que ver con desde cuándo, la idea de que las fake news no son nuevas, ¿cierto? Porque eran comunes en momentos de ansiedad, crisis y conflicto antes de la creación moderna de las noticias. Eh, Eso pone en un cierto contexto la situación. Hay muchos ejemplos conocidos, ¿no? Desde principios de siglo y de fines del siglo XIX, acerca de la circulación institucionalizada, diría yo, ¿cierto? De las fake news. Este es un caso muy conocido de un medio de William Randolph Hearst, que había realizado el envío de un mensajero, de un ilustrador a Cuba, eh, que sintió que no estaba pasando mucho en la supuesta guerra entre España y Cuba. Y entonces Hearst le puso contenido a esa noticia que quería de alguna manera impulsar, y el hecho de que fue uno de los desencadenantes de una batalla y de la independencia final de Cuba, ¿no? Por lo menos así se cuenta, ¿cierto? Es decir, que sabemos que cuestiones de estas aparecían desde hace un tiempo, pero cuando tiene que hablar de lo nuevo, Weisbord, lo que se va a señalar es que lo que es diferente es la velocidad, la escala, la proliferación y el uso masivo de información falsa difundida
en plataformas digitales dominantes como Facebook y Twitter. Tiene algunos años ya, hoy Facebook sabemos que no está que en poco tiempo todo esto cambia rápido, ¿cierto? Y en otro trabajo, donde habla de la crisis del periodismo, él va a hablar de que la dimensión principal de esa crisis es el cambio en la posición social del periodismo, ¿no? Él tiene formación especialista en jornalismo, pero también en marcos sociológicos. Y esto está como motor de la situación de cambio de época, podríamos decir, de una situación todavía posmoderna, donde dominaban los medios masivos, a una situación contemporánea, me parece a mí. Dice, ese periodismo ya no tiene la misma posición que tuvo durante el régimen moderno de comunicación. Hay un resquebrajamiento de la posición que tuvo cuando el periodismo fue institución central en el flujo diario de noticias, información y opinión pública. Eso no tiene retorno para él, es una crisis de la función mediadora, que se ha discutido en distintos lugares, por supuesto, y esta cuestión de que ese periodismo ya no monopoliza la producción, distribución de noticias y opinión. Hoy en día el conjunto de plataformas que permite a la ciudadanía cumplir funciones similares, producir, circular, corregir, chequear, reproducir información. Bueno, la cuestión de que esta transformación, sumada a la anterior, para él destrona el periodismo de esa posición de la pirámide, de la circulación de las noticias, y forma parte de una crisis que no tiene que ver solo con una cuestión mediática, pero por supuesto, en la cual lo mediático está claramente en un lugar importante, me parece a mí. Sintetizando un poco algunas cosas nuevas, según él, la escala, es decir, la mediatización forma parte de procesos de cambios de escala, diría yo, ¿no? Él no habla de mediatización, pero es claro que está refiriéndose a eso. La velocidad con que se propagan las noticias y el alcance global, podríamos decir. El uso de las redes, por supuesto. La pérdida del control de la institución, ¿no? de producción regulada de noticias, y la emergencia de los ciudadanos, de los amateurs, de otros actores en ese proceso de desintermediación y además de producción de noticias. Me interesaba recuperar un poco estas cuestiones porque las quiero poner en correlación con algunas reflexiones sobre el humor. Dije que voy a hablar sobre memes, sobre memes, y relacionarlos con fakes. Un libro que se acaba de publicar de un investigador con el que trabajamos juntos también en nuestro proyecto de investigación, de Damián Fraticelli, quien, utilizando también la noción de humor, de hipermediatización de la que voy a hablar, se refiere a un cierto humor hipermediático, ¿no? Es decir, es un humor que circula 24 horas los 7 días a la semana, como una nueva era de la mediatización reidera. Recomiendo el libro de Damián, lo pueden descargar gratis de la web, si no yo después les paso el link. Yo tuve la oportunidad de escribir el prólogo y fue muy interesante revisar sus proposiciones, porque revisa las categorías del humor clásico y la situación actual, ¿no? Él había trabajado antes sobre los programas cómicos de televisión, pero ahora me parece que al focalizar esta transformación pudo aprovechar muy bien ese conocimiento. La falta de regulación institucional del humor fuera de los programas cómicos como eran los programas televisivos, que estaban regulados, ¿cierto? La emergencia de nuevos formatos y el regreso de formatos que habían estado reprimidos, por alguna manera, por las censuras de la modernidad y de la institucionalización, ¿cierto? Es decir, fuera de los canales tradicionales, nos encontramos con una especie de ausencia de toda regulación y de límites para la circulación de ese humor, ¿no? Fraticelli ahí habla del humor como un proceso metacomunicativo. Yo en ese prólogo que comentaba, vinculo esto con el hecho de que además de que el humor es metacomunicativo, claramente, hay un metaproceso
que acompaña el desarrollo de la semiosis de la red en la que nos encontramos insertos, que tiene que ver con un proceso paralelo al de la mediatización como metaproceso, del cual voy a hablar enseguida, que son formas que caracterizan la escena contemporánea, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, no hay dudas de que hoy la transformación de la mediatización, con todo esto que estamos hablando, por supuesto, está empujando la escena contemporánea en una dirección diferente de la que conocíamos. Entonces, sintetizando otra vez, podríamos decir cuestiones de escala, ahora sumando a los dos autores, velocidad, las redes, la pérdida de control de las instituciones mediáticas, tanto en un campo como el otro. Y esto es importante para la circulación de las fake news y para pensar los memes. Y, por supuesto, la gran revolución de los actores enunciadores, de los ciudadanos amateurs, como productores, apropiadores, la cultura participativa, podríamos decir, etcétera, 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 como un fenómeno, un escenario contemporáneo en desarrollo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces también podríamos decir, ¿cierto? Bueno, que vivimos en una sociedad hipermediatizada, en la que humanos y no humanos, con nuevas formas de circulación de sentido, que son hipermediáticas, estamos poniendo a circular y eso está transformando el conjunto de lo que era la escena anterior y llevándonos en una dirección, por supuesto, desconocida, ¿no? Hay aquí algunas cuestiones breves a repasar, digamos, ¿no? Porque bueno, hay participantes del seminario, algunos conocen más esta reflexión, otros menos, pero siempre mínimamente 3 o 4 conceptos para que se comprenda bien qué es lo que estoy diciendo. La segunda parte voy a pasar a una exposición ya de ciertos circuitos sobre específicos y análisis específicos de ejemplos, donde voy a hablar de las relaciones entre fakes y memes, en procesos de circulación dentro de sistemas mediáticos, que es una cuestión que quiero hablar. Voy a tratar de no restringirme muchas veces, los estudios sobre fake news se restringen mucho a cuestiones de contenido y de acontecimiento, por ejemplo, si son acontecimientos reales, no son reales. Voy a tratar de articular una reflexión que tiene que ver con la semiótica y con el análisis de sentido puesta en circulación sobre distintas dimensiones que hacen a que se construya eso que se entiende como circulación de una desinformación. Es decir, me parece que son procesos complejos. Creo que uno de los aportes que voy a intentar hacer es hay como agendas en los campus universitarios, ¿cierto? Muy fijas, ¿no? Es como que si estudiamos, no sé en el caso de justo del libro de ustedes, pero sí de otras investigaciones que estuve leyendo. Es como que si estudian, y creo que ese es uno de los méritos del libro que hicieron, ¿no? Pero que otros, o que la bibliografía vuelve sobre estas cosas también, ¿no? O sea, si se estudian fake news, desinformación, siempre esto recae sobre un campo y cuesta pensar cómo actúan estos fenómenos en colisión, con qué lógicas, me parece que ahí hay preguntas que nos podemos hacer que son muy interesantes, con qué lógicas irrumpe el humor cuando se instaura algo que tiene que ver con algún componente de la desinformación, ya sea con una fake news o con distintos ejemplos que voy a dar. Voy a tratar de circunscribir algunas problemáticas desde ese ángulo que tiene que ver con un análisis de la circulación del sentido, pensando también que los fenómenos de diferencia son estructurales en sociedades contemporáneas, ¿no? Y que eso es algo que debemos enfrentar, ¿no? Cuando uno habla de hipermediatización, que es de lo que voy a hablar yo, tiene que partir de análisis de la mediatización. Y un referente de América Latina, de la perspectiva que yo trabajo, fue sin duda Eliseo Verón. Algo voy a decir de la perspectiva nórdica.
Él empezó a hablar en el año 84 de la mediatización. ¿Y para qué hacía? ¿Para qué se refería a esto? Y bueno, era uno de los elementos que le permitía en ese contexto posmoderno diferenciar distintos tipos de sociedades, ¿no? Lo que él pensaba que era una sociedad que estaba cambiando, una sociedad moderna, posmoderna, podríamos decir, una sociedad posmoderna frente a una sociedad moderna que era la sociedad anterior. Esa sociedad mediática para él era una sociedad en la cual la lógica de los medios de comunicación era representativa. Sabemos la importancia que los estudios sobre representación han tenido durante todo el siglo XX, ¿cierto? Y después, lo que él pensaba en los años 80, en el momento que él empieza a escribir sobre estas cuestiones, es que estábamos entrando en una sociedad, que es la sociedad posmoderna, la cual él llamaba mediatizada, que era aquella en la que las instituciones, las prácticas, los conflictos, la cultura comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios. Esa manera de estructurarse era diferente, no era lo mismo que podía hacer un individuo que lo que hacía una institución, pero es claro que esa idea es una idea que se desarrolla después cada vez más si queremos entender las sociedades contemporáneas, ¿no? Ya ahora con los individuos pensados claramente en función de esas instituciones, de esos medios, no solo desde las prácticas receptivas, sino del conjunto de los que son los fenómenos de las prácticas contemporáneas. ¿Cómo es esa sociedad contemporánea desde el punto de vista de la mediatización? Bueno, yo trabajo con algunos gráficos, con algunos esquemas que permiten pensar en una sociedad hipermediatizada. Y una sociedad hipermediatizada es una sociedad en la cual los medios masivos ya no dominan, es un poco lo que aparecía en las exposiciones, en los dos desarrollos teóricos a los que se hice referencia antes, es decir, esta idea de una crisis de la institución mediática a partir de la posmodernidad, la posición del periodismo, la regulación del humor, etc. Y de una crisis de los medios masivos como programadores, de la vida social, hay un montón de cuestiones que discutir aquí, a una sociedad en la cual se mantienen vigentes, pero están en relación con las redes sociales y con otro sistema, que es un sistema menos público, podríamos llamarlo, que es eso que yo muchas veces llamo el underground, ¿cierto? Que es un sistema del cual enseguida voy a hablar y de sus características, pero el cual siempre tiendo a pensar un poco en el mundo del WhatsApp, el WhatsApp, ¿cierto? Zoom, los las mensajerías instantáneas, ciertas modalidades del funcionamiento de Zoom o de Meet, sí, de plataformas cuando son privados, de no acceso público, ¿no? Porque cuando son de acceso institucional, ya uno tiene que pensar en ellas, en otras zonas de estos gráficos, ¿no? Por supuesto, es decir, son gráficos tentativos, estructuradores, que ayudan a pensar un poco cómo está estructurada una sociedad en la que varios sistemas mediáticos perduran y que sirven para pensar, por sobre todo, los procesos de circulación como procesos complejos en los cuales hay saltos hipermediáticos, entonces ahí tenemos que instrumentos para poder acercarnos a ese fenómeno y de su complejidad, ¿no? Creo que esto es compartido también por este equipo que son ustedes, ¿no? Recuerdo algunos análisis del libro, por supuesto, ¿cierto? Las intervenciones de una figura como un presidente desde abajo, en el marco de hashtags instalados por programas de televisión. Creo que aquí hay puentes evidentes para pensar estas relaciones. 4 dimensiones mínimas para estructurar estas diferencias que siempre están, por mi parte, en una revisión, digamos, ¿no? Y en un ajuste, porque los sistemas mediáticos se mueven, pero son importantes porque es importante mantener la idea
de una estructuración de una sociedad con sistemas mediáticos para mí. Y ahora voy a dar ejemplos que van a mostrar esto, ¿no? Es decir, es muy importante porque ciertos discursos sobre la digitalización tienden a hacer la sociedad plana y que entonces todo es digital, todo es igual. Y si es así, no se pueden pensar los saltos de sistema a sistema como saltos del sentido, donde cambian muchísimos fenómenos, y eso me parece que es un empobrecimiento del pensamiento, de la posibilidad de pensar una sociedad contemporánea. Una dimensión tiene que ver con el poder, las diferencias entre los medios ultrapoderosos, en los que hay pocos actores enunciadores, como son los medios masivos. Sabemos que no son los más poderosos de la era contemporánea, pero siguen siendo poderosos en general. Y aquellos que en cambio les brindan el lugar para que se expresen a los demás. El acceso, si el acceso es público o no a las publicaciones, o si está restringido, es la dimensión fundamental. Los protocolos de publicación, todo lo que hablábamos antes de, por ejemplo, la crisis del periodismo y su cambio de lugar, ¿a qué dio origen? Y bueno, dio origen a una proliferación de discursos en los espacios públicos sin protocolos de publicación, obviamente. Es decir, los que trabajan, los que estamos, los que publicamos, etcétera, tenemos los límites de nuestras autocensuras principalmente, pero en términos generales sabemos que la publicación y circulación de contenidos, y ahí tienen un lugar central, fakes, memes, etcétera, no está obligada a seguir los protocolos del periodismo tradicional, y esta es una de las claves de la discusión. Y después las transformaciones de lo público y lo privado y lo íntimo. Alguna aclaración en cada una de esas categorías para profundizar un poquito más, porque son importantes, se estructuran para mí la reflexión sobre el análisis. Cuando se habla de poder, claramente en el área de medios masivos, en la zona de arriba, el dominio de las instituciones, con sus reglas, sus normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Sus intenciones de programar la vida pública, la puesta en discusión que se ha hecho de ellas, por supuesto, también, ¿no? Como rol único de mediadores, ya no lo son. Las redes sociales en la zona intermedia, en la que emergen los amateurs, los ciudadanos comunes, aquellos que no tienen ese poder institucional. Ahí cuando vean en los gráficos a las grandes empresas corporativas, Facebook, o Instagram, etcétera, no, o Twitter en particular también, ¿no? No estamos refiriendo a la corporación, sino a la ampliación de la discursividad pública, ¿no? De las posibilidades de escribir, publicar, poner a circular. Y ese underground donde están muchos que ni siquiera están en las redes sociales, ¿cierto? Es decir, supuestamente casi todos, digamos, ¿no? Quien no usa la mensajería, etcétera, etcétera, etcétera. En relación al acceso, obviamente el acceso público a los medios masivos, a veces pago, pero en términos generales el acceso más amplio, eso ha sido la historia de los medios masivos. Normativas que se modifican o no en las redes sociales mediáticas, de acuerdo a variaciones de configuración que puede disponer en cierta medida aquel que administra su medio de comunicación, y un acceso ya privado, cerrado, esto es muy importante para la circulación de fakes, para la circulación de memes, etcétera, en el caso de eso que llamamos ese underground de los otros sistemas mediáticos públicos, que es también un aspecto central de toda esta discusión, ¿no? Es decir, un chat puede ser público o no, ¿no? En Argentina hace poco, en acontecimientos de gran amplia cobertura, diarios tradicionales abrieron un chat público donde los periodistas participaban. ¿Eso qué permitía? Bueno, entonces pensar que entonces WhatsApp en ese caso no está en el underground, sino que está en el lugar donde están los medios y las instituciones, pero siempre esto se reconfigura cuando uno analiza cada caso. Yo le doy mucha importancia a todo esto porque me parece que
cualquier análisis que no introduzca, y la dimensión mediática no se introduce espontáneamente, hay que introducirla para que haga diferencia en los análisis que hacemos. Eso es muy importante. Un buen análisis tiene que introducir la dimensión mediática con algún nivel de especificidad, porque no se introduce siempre, no se introduce casi nunca, y hoy está en el centro de la transformación de la escena contemporánea. Es decir, se la pudo dejar afuera durante muchísimo tiempo, ya no se la puede dejar más. Y entonces hay que establecer mucho la discusión sobre los criterios que organizan ese funcionamiento, sobre la manera en que pensamos esa escena, etcétera, etcétera, etcétera. Los protocolos de publicación presentes en los medios históricos masivos, se cumplan, no se cumplan, etcétera. La citación de fuentes, la comprobación de veracidad de los acontecimientos, pero también los aspectos que hacen al estilo, también importante, ¿cierto? Es decir, los aspectos que hacen a los formatos, a los modos, etcétera. Y esto tiene que ver y va a tener que ver con cuestiones de las cuales voy a hablar enseguida después cuando hable de ciertos tipos de procesos de desinformación. Los aspectos formales son muy importantes. Por supuesto, la semiótica tiene un lugar acá clave para esa discusión, y por algo esas cuestiones no siempre se ponen adelante, porque está dominada por un análisis contenidista, esto, ¿cierto?, de los acontecimientos. Las redes sociales, por supuesto, en las cuales si hay protocolos son implícitos, porque no suelen ser tan obligatorios como los consensuados de las instituciones, y ese underground donde, de alguna manera, esos protocolos están ausentes, ¿cierto? Es decir, donde se presupone, se vive una cierta libertad y una cierta impunidad, que es un aspecto muy importante también para el estudio de las campañas, ¿no? Finalmente, y para cerrar esta parte de la exposición, la idea de que había una lógica dominante en relación a los ejes público, privado e íntimo en los medios masivos y que sigue ocupando el lugar central, que tiene que ver la construcción de lo nacional como tema principal, de la actualidad de lo nacional, ¿cierto? Porque la mediatización y la actualidad han estado siempre íntimamente vinculadas. La actualidad de la vida privada, a veces íntima, de los amateurs en las redes sociales, ¿cierto? Se publican las cosas que son actuales, lo que pasó hoy, lo que está pasando ahora, lo que pasó ayer, no lo que pasó hace un año. Es excepcional y tiene que entrar bajo ciertos formatos aclaratorios para poder publicar contenidos de ese tipo. Y después ese underground donde ya la diferencia y el borramiento entre órdenes es importante, porque esto ya es radicalmente privado e íntimo, ¿cierto? Y ocupa un lugar específico en el campo de las interacciones, ¿no? El borramiento, me refiero a decir mix más que borramiento, cuando se mezcla con otras áreas, ¿no? Pero como una especie de espacio público que en verdad, que frente a los demás es diferente, en verdad no es un espacio público, es un espacio ya radicalmente privado e íntimo. ¿Por qué reconstruir siempre jerarquías, sistemas, diferenciar al arriba y al abajo? Yo voy a insistir siempre en esto, porque sigo viendo análisis que no ponen en el centro esta discusión, ¿cierto? Entonces a mí me parece que, como decía antes, que la dimensión mediática es crucial, es una dimensión que no entra espontáneamente en los análisis y que hay que ubicarle y darle en su lugar para que el análisis pueda expresar y capturar las diferencias que se producen en la circulación. ¿Por qué? Porque la sociedad no es plana, ¿cierto? Están los poderosos y están los débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mediatización tampoco lo es. Y no reconstruir estos espacios cada vez es un problema grave al estudio de cualquier fenómeno de circulación, y más si estamos estudiando fenómenos de circulación que no están solo en Facebook y en Twitter, como de alguna manera aparecía al principio en la lectura de Weisbord, o en las redes sociales, sino que hoy
es absolutamente intersistémico, y esto es muy importante, y sobre eso voy a hablar enseguida. Y además porque cada sistema es diferente. Y ahí se expresan y se concretan las transformaciones, ¿cierto? Dos cosas más, acá compartir una información bibliográfica. Se publicó el año pasado el volumen Mediatizaciones de la revista de Signis, aquel que le interese. Bueno, hay algún artículo mío, dos, pero además hay trabajos de los investigadores nórdicos sobre mediatizaciones, es de descarga gratuita. Hay varias cuestiones y varios trabajos muy interesantes. Uno de ellos es un trabajo de Friedrich Crotz, quien ha sido uno de los impulsores principales de esta idea de que la mediatización es un metaproceso, ¿cierto? Es decir, creo que esta idea es una idea que empuja también la reflexión y que además ayuda a entender por qué es la mediatización la que está empujando la transformación contemporánea, entre otras cuestiones, ¿no? Es decir, él dice, este enfoque en mediatizaciones hasta ahora ha demostrado ser tan bueno como la investigación de otros metaprocesos transculturales a largo plazo, tales como la globalización y la individualización. ¿En qué lugar se ubica, cierto? Surgido del campo de la comunicación, el enfoque en mediatización es lo mismo, pasó en América Latina, surgido en ese campo, se convierte en un metaproceso. Y yo asociaba un poco esta idea al humor, y tiene que ver con lo que hablaba antes cuando comenté el libro de Fraticelli, porque este humor que Fraticelli identifica muy bien con ese rasgo metacomunicativo, ¿cierto? Trabaja sobre el conjunto de la semiosis y además se articula con el metaproceso de la mediatización. Es decir, acá hay que pensar que el desarrollo de una sociedad contemporánea es algo que va produciéndose a través de estos distintos metaprocesos que van transformando a nosotros, a los actores individuales, de manera radical en la adopción de lógicas que hace poco ni siquiera teníamos. Es decir, nosotros nos adaptamos a esas lógicas y esas lógicas influyen sobre nosotros y en eso se produce el proceso de la mediatización y de la transformación de la sociedad contemporánea y de la circulación de memes y fakes para el tema que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Es decir, acá hay una cuestión también importante, una cuestión clave, diría yo, ¿no? Desde la perspectiva nórdica, esta idea, ¿no? El metaproceso de la mediatización, desde la perspectiva de Verón algo similar, dicho de otra forma, podría decir uno, ¿cierto? Es decir, según Verón, de la acción de la mediatización se derivan distintas sociedades, es decir, teníamos una sociedad moderna y luego una sociedad posmoderna. Acá hay dos reflexiones en línea, y las dos nos permiten pensar por qué esto está en el centro de algunas discusiones contemporáneas, me parece a mí, ¿no? He dicho otras veces, y no voy a dejar de mostrar este gráfico porque los gráficos a veces sintetizan largos párrafos que uno quiere exponer y no hay tiempo, ¿cierto? Que estos tres sistemas mínimamente están funcionando en los distintos campos sociales, ¿cierto? Es decir, estamos en una sociedad donde lo importante es que esta mediatización además es transversal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es en la circulación de news, false news, fake news, memes, en esos campos sociales también múltiples y complejos, porque están todos afectados por ese metaproceso que es la mediatización, ¿no? ¿Cómo es esa sociedad desde el punto de vista de la circulación? Bueno, yo siempre hablo de tres escenas. Una primera, no me voy a detener mucho en esto porque muchos ya lo han escuchado, pero y en todo caso compartiré fácilmente bibliografía. Esta bibliografía la conocen muy bien porque la he compartido otras veces, también Ciani y Conrado. Una escena de la circulación que está expresada en un primer gráfico que había hecho Verón en la década de los 80, donde lo interesante es que utiliza dos veces
el signo triádico de Peirce, y que postula principalmente, yo acá lo destaco con una línea violeta, la diferencia entre producción y reconocimiento, ¿no? Entonces acá me parece que la cuestión sería, si lo pensamos esto también en desinformación, y ustedes lo están pensando en ese libro, pero para seguir dialogando, ¿cierto? Esa desinformación también como un proceso estructural de la comunicación, y en qué medida se va volviendo algo que es agudo y que da un nombre a una época, ¿no? Creo que estamos en esa discusión también, ¿no? Es decir, hay cuestiones que tienen que ver desde este enfoque, ¿no? Con cuestiones que van a ser estructurales de los procesos comunicativos. Creo que ahí un poco Marshall es un poco idealista, ¿no? Porque él piensa como en una idea de una buena comunicación, y después se enumera todos los otros factores que no la favorecen. La cuestión acá es como que esto es estructural también, ¿cierto? De alguna manera, ¿no? Y me parece que también afecta la manera que después procesamos los análisis y las cuestiones, ¿no? En el libro de ustedes se focalizan las diferencias, ¿cierto? Eso me parece muy interesante también, ¿no? Y las diferencias de los actores, etc. El esquema de Verón, si lo pensamos en términos de direcciones, top-down, bottom-up, claramente, por ejemplo, esto era de arriba hacia abajo, los medios y las instituciones hacia los colectivos de actores individuales. Las nuevas escenas emergen cuando, y yo las escenas las estoy dando porque voy a poner los análisis que voy a hacer en estas escenas, ¿cierto? Cuando emergen otros sistemas mediáticos, ¿no? Es decir, una circulación es intrasistémica dentro del sistema, cuando la información circulaba de la televisión a los programas de radio, de los programas de radio a la televisión, a los diarios, etcétera, siempre dentro de un mismo sistema. Y en cambio, la emergencia de otro sistema ha permitido una especie de circulación diferente, nueva, articulada con algunos aspectos de la revolución tecnológica, como la materialización que permitió la digitalización, que hacen que en un propio hilo, eso que había que estudiar antes por separado, de un lado la producción y del otro lado el reconocimiento, aparezca todo en continuado y materializado, ¿no? O sea, la circulación entró en una etapa de fin de la invisibilidad. Verón decía que era invisible, que no había huellas de la circulación, pero ahora producción, reconocimiento, un discurso, otro que le contesta, podemos estudiar eso que antes había que estudiar como efectos, de manera mucho más compleja, a través de su materialización. Creo que acá hay cuestiones importantes. Esta es una circulación dentro de otro sistema, ¿cierto? En un hilo o dentro de una plataforma solamente. Y la tercera escena hacia la cual, sobre la cual más voy a trabajar ahora, ¿cierto? Por supuesto, tiene que ver con la de los saltos, ¿no? Y cómo esos saltos funcionan, cuál es la diferencia, cuál es el gap, cómo lo procesamos. Creo que en eso estamos todos. Y por supuesto esto también tiene que ver con las problemáticas de la desinformación, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos que funcionan a través de circulación de sistemas con efectividad, podríamos decir, ¿cierto? ¿Cuáles son estructurales y por qué se producen? Me parece que las preguntas para un enfoque semiótico aquí son muchísimas, y creo que son todas preguntas importantes de reflexión, ¿no? Hoy esto puede tener más que esos dos, este gráfico. Este es un gráfico que fue hecho luego de un análisis de casi 70 circuitos, casos específicos. Identificamos 4 modalidades principales de arranque de esa circulación. Hoy estamos en escenas de este tipo. Un circuito puede iniciarse en el underground, ahora vamos a ver ejemplos, pasar a las redes sociales, seguir en los medios masivos, volver a expandirse. Y el circuito de los memes y de las fake news, tenemos que poder reconstruirlo en estos lugares, me parece a mí, para pensar fenómenos de la contemporaneidad. Entonces,
memes y fakes en la circulación hipermediática. ¿Qué pasa o cómo podemos pensarlos desde este lugar? Yo voy a partir de una idea de fake no diferente de otras que escuché puestas aquí o concordante con otras que escuché aquí. Voy a dejar algunas problematizaciones sobre esa idea. Por un lado, la idea de las fake news como información errónea, o no verdadera, por supuesto, puesta a circular en forma voluntariamente, ¿no? O involuntariamente también lo voy a incorporar, porque me parece que en la circulación esto se convierte en eso que llamamos motor de unas fake news. Por la dificultad, por supuesto, de determinar las intenciones, ¿no? Porque aún si pudiéramos siempre registrar un análisis, una entrevista, eso no es tan simple. Lo que hacemos más bien es asociar a actores con discursos. Sabemos que eso es muy complejo en la semiótica. Pero voy a incorporar los dos fenómenos y voy a hablar de cuando creo que pasa una cosa y cuando pasa otra. No es que voy a esquivar el tema, ¿cierto? Pero me parece que esto es interesante. Y por supuesto también cuando es una información no verdadera puesta a circular con intencionalidad política, ¿no? Hay algunos trabajos muy interesantes, no me voy a meter en esas discusiones tan finas, pero uno de Calvo y Aruguete en particular, que trabaja sobre esa distinción, siguiendo a otros autores, ¿no? Entre lo que sería las fake news, quedándose con ese nombre solo para lo que tiene que ver intencionalidad política, y false news, en cambio, información falsa, ¿cierto? Pero no sacándole un poco el tinte negativo, uno podría decir también a las fake news, ¿cierto? Porque esa intencionalidad política no es condenable necesariamente. Me voy a quedar con esta idea y a ambas opuestas a lo que sería una news, una información verdadera, ¿no? Como voy a presentar 4 diferentes fenómenos, ¿no? Algunos van a ir de memes a fake news, otros de fake news a memes. Voy a presentar un caso de circulación automatizada, de circulación no humana, podríamos decir, que no siempre se puede interpretar como un fenómeno que esté vinculado a una fake news, pero porque tenemos como una idea un poco restringida, me parece a mí, ¿cierto? Es decir, muchas veces lo asociamos a acontecimientos, pero producir una circulación automatizada para que se construya socialmente un hashtag es un proceso de desinformación social gravísimo, más cuando además tiene una intencionalidad política, y me parece que son los fenómenos que también tenemos que mirar en este campo, ¿cierto? Un contexto de una polarización, como en Brasil, podríamos decir política y cultural, actores principales para que se entiendan los ejemplos. El presidente actual, Alberto Fernández de Kirchner, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue 2 veces presidente, que es líder de este espacio político. Y del otro lado, el expresidente Macri, estas dos fuerzas como fuerzas en una polarización política bastante parejas en la última elección, 48 puntos contra 40, ganó el presidente Fernández. Y por otro lado, una polarización política y cultural, donde del lado del Frente de Todos, que es donde están los dos Fernández, podríamos decir, hay una política de derechos identitarias, más progresista, más de izquierda, a favor del aborto, más a lo que sería como una ideología que encarna el PT en Brasil, y del otro lado una derecha más negadora, más antiaborto, un poco más moderada, aunque ahora hay expresiones más extremas en Argentina, que fue la de que se presentó el presidente Macri.
4 fenómenos quiero analizar, ¿no? Son circuitos híbridos, si se quiere, complejos de la desinformación. Eh, Primero va a ser un golpe de Estado hipermediático, ¿no? La desinformación de fake news a memes. El segundo, lo que se llamó cadena nacional de la mentira. Es un divertido ejemplo muy interesante que yo creo que permite muchas reflexiones sobre la situación contemporánea, de memes a fake news. El otro es el de circulación no humana, fake, podríamos decir, la implantación de un hashtag. Voy a hacer una referencia nada más, pero por supuesto que me parece que es importante, porque si no a veces nos quedamos con una idea de desinformación que está vinculada a los análisis de contenido, creo yo, y eso no sé si es lo que debería ser. Y la idea de cuando las news son peores que las fake news, que es otro fenómeno para mí muy importante de la sociedad contemporánea, que tiene que ver con la sobreinformación, con la sobreproducción, y que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero en un análisis de la contemporaneidad me parece que siempre tiene que ocupar un lugar esta cuestión en un lugar donde permanentemente producimos contenidos y nos exponemos, ¿no? El primer caso es un caso de una fake news que se difundió a través de WhatsApp. Esto se produce en el año 18, en contexto de que el presidente Macri era presidente y había una crisis económica que terminó con un préstamo por casi 50.000 millones de dólares a la Argentina. Ese mensaje decía difundir varios aviones privados aterrizaron todo el día de hoy en Calafate, que es donde vive la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde tiene su casa los Kirchner. Habría una reunión secreta en la casa de la Porota, es una manera figural de nombrarla, un poco despectiva, podríamos decir. Dice, está planeado un estallido social para el día martes pidiendo la renuncia de Macri y su gabinete. Esto se difundió un domingo. En el Senado elegirían a Cristina Fernández de Kirchner como presidente provisional de la Cámara Alta y desde ahí saltaría a la presidencia cuando el gabinete quede acéfalo, ¿cierto? El plan ya está en marcha, difundir por la patria. Esta información falsa, ¿cierto? En este caso, pasa de WhatsApp a las redes sociales a través de cuentas fake, cuentas con amplia cantidad de seguidores del macrismo. Esta es una de ellas, donde se republican esos informes de distintas maneras, pero estos no son actores enunciadores auténticos, podríamos decir que tengan un correlato fuera de la red, ¿no? Yo los llamo auténticos aquellos que dicen ser fuera de la red quienes dicen ser dentro de la red, digamos, ¿no? O sea que seríamos los que estamos aquí, digamos, ¿no? Es decir, yo me comunico con Gianni a través de las redes sociales o con Conrado, por ejemplo, y porque ellos dicen ser fuera de la red quienes dicen ser dentro de la red, y por eso nos podemos ubicar, ¿no? Estamos en discusión los humanos, y yo soy uno de los primeros que siempre adopté una posición no antropocéntrica, pero esos enunciadores son muy importantes y siguen siendo muy importantes, ¿no? Si no miramos eso, si no estuvieran ellos en las redes, yo no sé si estarían en las redes, por ejemplo, ¿no? Y no sé si muchos otros, ¿no? Es decir, ahora que tenemos grandes fantasmas, ¿no? Con la irrupción importantísima de la inteligencia artificial, estos componentes también hay que destacarlos, porque si no, parece que olvidáramos eso a veces por momentos, ¿no? Este es otro ejemplo de otro fake que compartió el mensaje. El mensaje escaló, no voy a explicar acá, pero un poco estos esquemas están basados en el que mostré primero, de Verón, del doble triángulo, un discurso que sube, se publica en una red social y empieza a circular, ¿cierto?
Y hay un momento que me parece importante, que es un intervalo, donde una periodista publica este mensaje, dice: ni un golpe podemos planear, estamos todos en Calafate y la yegua en Buenos Aires. La yegua, despectivamente, le decían militantes del macrismo y radicales de otros partidos a Cristina Fernández de Kirchner, pero está tomado con una irrupción en la cual ese discurso se presenta con un tono humorístico, es decir, que no se toma a sí mismo en serio, ¿cierto? Es decir, se vuelve sobre sí mismo, esta dimensión metacomunicativa otra vez, ¿no? Es decir, no sabemos ni podemos planear un golpe de Estado, ¿no? Y lo hacemos mal. En vez de reaccionar indignada, denunciar que hay una fake news circulando, esa actitud se convierte en un quiebre en el circuito de la circulación y desencadena los memes. Esto me parece que es importante porque acá la lógica múltiple de la ruptura del circuito del fake news lo va a provocar el humor. Creo que estas dos dinámicas, a las que no necesariamente se las pone en correlación, constituyen cuestiones centrales también de una circulación contemporánea, y que muchas veces otras agendas, ¿no? Tengo acá libros sobre fake news, etc. Siguen otra lógica, que es la lógica del impacto de una fake news como si fuera un circuito lineal de la comunicación. Y seguramente se dejan afuera otro conjunto de fenómenos que están pasando en simultáneo. A mí me parece que la complejidad contemporánea requiere o nos obliga a pensar a nosotros estas irrupciones de lógicas para entenderlas como fenómenos característicos de nuestra contemporaneidad, que por supuesto son parte del proceso de la circulación como diferencia, pero de la nueva producción y los nuevos encadenamientos discursivos, y de cómo hay distintos modos de procesar esa diferencia, con lógicas que pueden ser múltiples. Y la lógica del meme y la lógica del humor como un metaproceso que está observando los circuitos de la información es una lógica muy importante. Me parece que ahí hay todo un campo sobre el cual yo quería volver, ¿no? Que me parece que es atractivo, para entender, en la medida en que pensamos a los memes, como los pienso yo al menos, ¿no? Es decir, no a partir de un análisis inmanente de lo que se ve en la imagen, sino como fenómenos que se producen en tanto tales, en tanto que se puede seguir la circulación, porque desencadenan corrientes y contracorrientes de circulación de sentido. Es decir, la idea de mirar a un meme y pensar en una asociación de texto e imagen, a mí me parece que, por supuesto, es rica, es interesante y hay muchos análisis muy buenos, pero es la capacidad de circuitos, de metaprocesar circuitos previos y de generar nuevas contracorrientes de sentido, lo que debería estar también en el centro de la discusión. Y ahí la lógica fake meme es muy interesante, porque mientras que uno quiere expandirse, propagarse, diría ciertos yanquis, ¿no? Cultura de conexao, ¿no? Que era la propagación en la traducción, ¿cierto? Spreadability, ¿cierto? Mientras que ellos quieren hacer eso, lo que puede enfrentarse es a un muro que genera una contracorriente siempre en el humor. Entonces me parece que esto era un tema interesante. Algunos son muy divertidos, ¿cierto? Es decir, mientras tanto, en las afueras de Calafate están llegando los portaaviones a esa reunión en la que se está planificando un golpe de Estado. Pero esto ya es todo humorístico, totalmente, ¿cierto? Es decir, esa propia noticia no se va a expandir de la misma manera, ni mucho menos, ¿no? Se filtra una foto de los aviones privados que aterrizaron hoy en el Calafate, dice, ¿no? Por otra, o sea, sería Cristina Fernández de Kirchner, supuestamente, es la de la capucha negra, ¿cierto? Entonces, esa idea de que, bueno, me parece que eso es una cuestión interesantísima. La imagen de las naves
llegando al calafate para reunirse con la porota, podría ser apócrifa. Bueno, toda una modelación de un procesamiento de una fake news a través de contracircuitos. Esto escaló a portales de noticias, ¿cierto? E hizo un circuito de circulación interesante, y eso era lo que yo quería un poco mostrar con este primer ejemplo. Perdón, creo que quedó pegado 2 veces. El segundo ejemplo es un ejemplo, se ha publicado este trabajo, yo lo publiqué, después lo puedo compartir si tiene alguien interés, en un volumen de simposio de mediatizaciones, está en Mediaticom. Es un ejemplo que sería como inverso. Si esto viene del anterior, iba de fakes a memes. Estos son los memes a fakes, podríamos decir. Pero ese estatuto de convertir esto en una especie de desinformación, al menos, se produce en esa diferencia producción-reconocimiento, podríamos decir, ¿no? Es decir, ahora lo vamos a ver, alguien publica algo y yo creo que esa información que se publica involuntariamente es errónea, y es interpretada como una desinformación y genera una indignación singular, ¿no? Lo que me parece atractivo es que a veces uno, cuando piensa en memes o en fake news, uno se ve como ajeno, ¿no? Es decir, si yo no produzco, siempre estoy mirando como un observador lejano. Y en verdad, estamos mucho más inscriptos en esta problemática de lo que creemos, ¿cierto? Y en cualquier momento nos puede pasar que aunque no pensemos que estamos haciéndolo, lo estamos haciendo. Porque estamos ante un fenómeno de una circulación desbordada. Circulación desbordada quiero decir, ser contemporáneo es estar inscripto en redes de tanta complejidad de circulación de sentido, por arriba y por abajo, ¿cierto? Por los costados y por todos lados, podríamos decir, ¿cierto? Que, porque hay sistemas mediáticos en los cuales estamos y entre los cuales estamos, que siempre estamos ante el riesgo de no solo informar, sino sobreinformar, o estar generando una información por compartir una información de otro que puede ser no verdadera o errónea. Y no es un estado, un fenómeno que podamos mirar solamente desde afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es característico de la sociedad contemporánea, que estamos todos obligados a publicar, que nos encontramos en situaciones así. Voy al ejemplo para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. La presidenta Fernández de Kirchner publicó, esto es durante el gobierno de Macri, en un momento en que había una crisis en la provincia de la cual los Kirchner asentaron su poder, que es la provincia de Santa Cruz, una publicación en Facebook, que es esta que están viendo, en la cual aparecen 4 programas de televisión abierta, de canales principales de la Argentina, en las cuales se los muestra como que están hablando todos de lo mismo, con subtítulos en los que comparan a Argentina con Venezuela, digamos, como diciendo, esto que está pasando muestra que esa provincia gobernada por los Kirchner está como Venezuela, y publica ese título que dice Cadena Nacional de la Mentira. Una cadena, no sé cómo se dice en portugués, es cuando muchos canales emiten exactamente lo mismo. Era típico de cuando hablaban los presidentes, ¿cierto? A Cristina Fernández de Kirchner se le acusó mucho de usar abusivamente las cadenas de televisión para hablar, hacer discursos, y que varios canales en simultáneo la estuvieran transmitiendo solo a ella, de abusar de ese recurso. Y entonces lo que dice aquí es que hay una cadena nacional de la mentira, y que todos están diciendo lo mismo.
Entonces, es como si dijera, bueno, a mí me decían que yo usaba la cadena abusivamente y ocupaba todo el espacio público, y acá lo que pasa es que aunque son todos medios privados, actúan como en cadena. En definitiva, hacen lo mismo, ¿no? Este es el periodista, uno de los periodistas involucrados, desde distintas fuentes, las productoras, incluso Chequeado, que es una organización de chequeo de información, de datos, identifican que las imágenes utilizadas habían sido de otras situaciones y que esos zócalos, se dice leyendas, serían, creo que los dicen ustedes en portugués, ¿cierto? Eran falsos. Es decir, esto nunca se había publicado, esta articulación de texto e imagen en la televisión, sino que se había publicado un título totalmente diferente, y que después utilizaron esta imagen para hacer un montaje dramático donde él estaba hablando de Argenzuela, que no estaba hablando. Esa desmentida, fíjense los títulos, Santa Cruz, y acá está hablando de otro tema, la hicieron todos. Entonces, la pregunta siempre es ¿qué pasó? ¿No? Es decir, fue una fake news, podríamos decir, distribuida intencionalmente por la presidenta. Así fue interpretada en la circulación, en todo caso, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, esos programas, todos hicieron descargos contra Cristina Fernández de Kirchner por difundir información errónea, por mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aunque fuera o no fuera, ahora lo vamos a ver, una especie de información falsa, produjo un reconocimiento ese fenómeno de desinformación. Lo que había pasado es que un ministro de la presidenta, Aníbal Fernández, a través de su cuenta de Twitter, había difundido esta imagen diciendo los medios no son, ¿no? Porque la pelea entre los medios y el gobierno era muy fuerte. Esa imagen es la que va a compartir Cristina Fernández de Kirchner. ¿Fue distribuida intencionalmente? Aquí ya podemos pensar mucho más que sí. El tema es que la imagen original no había sido mejor dicho esta que están viendo acá. Que es un meme, es un meme hecho por Santos Vargas, quien aparece aquí, que es una persona que produce muchos contenidos de este tipo, utilizando una figura popular de los dibujos animados, incluyendo en el centro el logo de Diario Clarín, que es el principal opositor al gobierno, y lo había hecho burlonamente con este título que está acá, Déjame ver más allá del lunes, como diciendo, ya sé lo que va a pasar el lunes, porque en ese momento estaba la crisis, lo que va a pasar es que estos 4 programas que están acá van a estar hablando de Argenzuela. Adelantándose al futuro, podríamos decir, construyendo este mito. Esto lo editado lo compartió el ministro Fernández, y Cristina Fernández de Kirchner lo transmite, lo comparte con el título Cadena Nacional de la Mentira. Esta es la situación de una circulación de algo que empezó con un meme, se transforma y es difundido, compartido por la presidenta y leído en reconocimiento como una información falsa. La reacción es porque la dimensión icónica indicial no desapareció cínicamente, sino que está presente en esa imagen. Entonces se vieron obligados todos los periodistas a responder.
Ahora, la situación en que la presidenta se encontró, yo diría que no es una situación excepcional, ¿no? O sea, en nuestra contemporaneidad. Pues si no pensamos siempre, me parece a mí muchas veces, ¿no? Como que, bueno, hay producción de fakes, hay producción de memes, yo no tengo nada que ver porque no produzco necesariamente ninguna de las dos cosas. La circulación contemporánea se ha vuelto tan compleja. Cuando Verón había hecho ese gráfico de la circulación, decía que de alguna manera somos un punto de pasaje del sentido. Había que analizar el discurso y sus condiciones de predicción, es decir, su interdiscursividad, su intertextualidad hacia atrás. Hoy, esas condiciones de ser contemporáneo, administrar un medio de comunicación, producir, que no era la situación anterior, estamos como en el centro de una circulación desbordada, donde en cualquier momento podemos ser también los productores de desinformación para otros, aunque a veces no lo seamos voluntariamente, etc. ¿no? Me parece que hay una situación de una complejidad discursiva muy interesante y esto intenta mostrar un poco eso, ¿no? El siguiente ejemplo, no sé cómo estamos de tiempo, si ya tengo que ir terminando o puedo seguir un poquito más. Tengo algunas cuestiones acá que tenían que ver con ilustración de ese caso, pero las voy a ir cortando un poco. Sí, Hay tiempo, está muy bueno. Puede utilizarlo el tiempo que piensas que es necesario. Muchas gracias. gracias, Gianni. Este sería como el gráfico de lo que pasó en el ejemplo que mostré recién, ¿no? Es decir, la publicación de Cristina Fernández de Kirchner, este texto, como les dije, ya se publicó, los puedo pasar. Luego la intervención de Aníbal Fernández y las respuestas. Santiago del Moro, que es uno de los periodistas, contesta inmediatamente en Twitter. Otros contestan de la televisión. Es una circulación muy compleja y esto es un esquema tentativo, casi diría, de esa circulación, que es mucho más grande. Pero para capturar eso que a mí siempre me interesa capturar, que son los momentos claves de la circulación. Primero, los saltos hipermediáticos y las transformaciones del sentido, ¿cierto? Entonces, me parece que ahí estamos en otra situación, ¿no? Es decir, hay una publicación que yo también diría no necesariamente falsa, si uno piensa la intención de Cristina Kirchner, en el sentido en que ella no produce una desinformación, creo yo, para intentar desinformar. Yo creo que ella ve la televisión argentina así, como los 4 canales hablando mal de ella y en cadena nacional. Es decir, lo que encontró fue, por fin alguien mostró cómo es la verdadera televisión, ¿cierto? Lo cual no impidió que esto fuera leído de la otra forma. Entonces, el nivel de la desinformación acá interviene porque se articuló un texto y una imagen que nunca se habían articulado. Ella, yo creo que lo ignora, perfectamente esta es una hipótesis posible, pero a ella le resulta verdadero, porque está actuando su lectura en otro nivel. Entonces la desinformación, como fenómeno estructural también, está funcionando en distintos niveles y me parece que es interesante, ¿no? Porque si no siempre pensamos semióticos, ¿no? En un fenómeno de contenido, de acontecimiento muchas veces, ¿no? Y acá es donde la semiótica puede ser un aporte importante, es decir, ¿cierto? Es decir, hay un fenómeno de desinformación que está funcionando donde la relación entre un meme, que además trabaja muy creativamente, burlonamente, diciendo así van a actuar el lunes, ella lo toma como verdadero, ¿cierto? Como anticipándose a ese escenario. Estos fenómenos son más frecuentes de lo que pensamos también, me parece a mí. El tema es si los podemos ver, mirar, registrar, lógicas híbridas y complejas de choques de sentido, ¿cierto? Es decir, entre distintos procesos. Esto va a ser muy breve, porque esto también es otra investigación que se publicó y además yo Perdón, ahí está. Casi se me mueve, no, se me movió la computadora. Va a quedar un buen momento en la grabación del video, esta situación.
Esto es, yo lo comento en mi libro también, así que lo pueden encontrar ahí. Algo que sucedió durante el gobierno de Macri, que es la implantación algorítmica, maquinística, de un hashtag. En el escenario de un conflicto entre el presidente Macri, el gobierno y el principal conductor de la televisión argentina, más popular en ese momento, que se llamaba Marcelo Tinelli, ante un programa que se sabía estaba tratando al presidente de un modo que no le gustaba, se genera un hashtag que dice Tinelli mercenario, es decir, como alguien que actúa por dinero se vende, digamos, ¿no? K, que quiere decir de los Kirchner. Una investigación posterior en los medios de comunicación se publica, hecho por una consultora privada en ese momento que no da a conocer su nombre porque en estas guerras nadie quiere mostrar quién es, muestra la implantación de ese hashtag. Interesante es este gráfico, me parece, a ver, está todo, acá muestran que estos eran todos, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Es decir, primero voy a mostrar un gráfico que quiero mostrar, que es este. Acá, muestra en las redes una conversación real sobre el programa entre distintos actores enunciadores que estaban comentando el programa y que hacen emerger un hashtag por volumen, ¿cierto? Y un hashtag manipulado, ¿no? Es decir, en el cual se habían generado una granja de bots, se activan ese día, publican todos el mismo mensaje y generan un hashtag que luego va a llegar, obviamente, a ser comentado por los medios de comunicación masiva en función de una circulación hipermediática, para instalar este tema que en las redes sociales la gente estaba hablando de que Tinelli era un mercenario. Esto obviamente un recurso que ya lleva años, pero yo creo que también son los fenómenos de circulación, en este caso algorítmica, que no empiezan estas discusiones ahora, por supuesto, pero tienen una vocación profunda de desinformación. Es decir, lo que hay es una simulación de una circulación. Toda la circulación está implantada y no es real entre actores enunciadores que estén hablando de eso, que es lo que supone que informa la generación de un hashtag, ¿cierto? También me parece que estos fenómenos forman parte de esa circulación, de esa sociedad de la desinformación, y por supuesto estos son entre actores no humanos, que se pueden enfocar de un enfoque no antropocéntrico, ¿no? No me voy a detener mucho en ello, pero esto sería otro fenómeno. Y después el último ejemplo para conversar, para que tengamos tiempo, porque ya estoy cerca de las 1:30, es un ejemplo de cuando las news son peores que las fake news, ¿cierto? Es decir, porque en definitiva lo que estamos hablando es de que las fake news siempre son hechas para generar un daño, por sobre todo si son políticas, de algún tipo, con toda la complejidad que esto tiene, ¿no? Y muchas veces tampoco ponemos en el centro que en un sistema como el democrático, los daños principales también muchas veces son autoinfligidos, es decir, son producidos por los contenidos que los propios actores publicamos, ¿cierto? Que en proceso de circulación, que son como un boomerang, que vuelven contra uno mismo, terminan generando más daño que si hubiéramos sido objeto de una fake news, ¿no? Este es un caso muy pequeño, pero yo creo que es de lógica interesante. Un funcionario importante le regala un auto a su hija en una época donde había restricciones de dólares, como siempre en la Argentina. Le regala un Audi, un auto muy caro. Ella lo publica en las redes sociales, en Instagram en particular. Eso excede
la circulación de sus contactos y amigos y salta a los medios de comunicación masiva en la sección política. En este caso es una información que surge de su seno familiar y que se va a volver contra el funcionario que va a tener que salir a dar explicaciones. Es un boomerang. Me parece que ahí está la otra cuestión también, ¿cierto? Mirar este sistema, por lo menos lo que me parecía interesante a mí hoy conversar con ustedes, que son especialistas en este tema, ¿no? False news, fake news, memes, news, en la complejidad de la circulación contemporánea, ¿no? Y creo que, que esa circulación transformada por la mediatización, esa sociedad transformada por la mediatización y por los nuevos procesos de circulación, nos obliga a una especie de enfoque como ustedes hacen y como estoy tratando con el que estoy tratando de conversar yo también, que mire los procesos de desinformación y como fenómenos estructurales y complejos, ¿cierto? Es decir, estoy tratando de hacer un aporte para decir que vivimos en una sociedad de la desinformación, desde los ángulos de la circulación y tratando de mirar las lógicas que se producen en los choques, que son estructurales, ¿no? Porque esa idea de una buena comunicación, podríamos decir, sabemos que es utópica y que en verdad lo que se ha estructurado en términos generales son fenómenos de este tipo. Bueno, muchas gracias. Me parece que está bien ya.